3, 4 minutitos para ver si se conectan más personas. Perfecto. Marcelo. ¿Ahí qué logran ver? ¿Toda la pantalla o solamente? Tenemos toda la pantalla, Doc, pero no modo de presentación. No modo de presentación. Ya eso es lo que siempre tengo problemas. Y aquí más opciones vamos a poner esto se ve. Acá me dice estás presentando, pero bueno, voy a dejar de presentarlo, vamos a poner en otro formato. A ver. Tiene que colocarlo como compartir completo, Doc. Compartir pantalla completa. Exactamente. Ya. Lo que pasa es que ahí le doy y no me aparece lo Sí. que quiero mostrar. Lo hago como ventana. Sí, no, tiene como ventana pantalla completa, Doc. Y al hacerlo como pantalla completa no me permite. Vamos a ver qué pasa. Entonces está su Chrome lo bloquea, Doc. Así que ahí posiblemente es por eso. Que el Chrome esté bloqueado. Exacto. Ya, y ahí, ¿cómo lo podría desbloquear? Eh, Para que me aparezca, porque en modo ventana, a ver, en pantalla de Chrome aparece WhatsApp, en ventana nada, me aparece todo el directorio con ustedes y en pantalla completa nada. mire, Doc, le voy a compartir la pantalla, mire. Aquí tengo, bueno, la pantalla puesta. Déjame ver si es que... Vamos a ver otra cosa, a ver, vamos a intentar de nuevo. A ver si ahora en pantalla completa no me aparece, es el tema, me aparece... Esto es lo que me pasa siempre en este computador, que no está como pantalla completa. Para compartir, tengo mi presentación abierta, pero slideshow, resume slideshow. ¿Será del Chrome entonces? Doc, ¿y si se conecta por Safari o por otro navegador? Es que no estoy en un Mac, Ah, bueno, no estoy en un Mac. A ver, vamos a echar la lata que me pasa, porque cuando uno tiene que elegir qué compartir con Meet Google, está la pantalla de Chrome, ventana, que aparece todos ustedes, y en pantalla completa no me aparece nada para compartir. No me da la opción. Voy a... ese es el único problema. Compartir el audio de la pantalla completa. Voy a ver si comparto como ventana nomás. ya, Ventana. Ustedes ahí me cuentan, please, a ver qué aparece. Ahí no les aparece la presentación, está en blanco. todo en blanco. Ahora No, Doc. tampoco. No. Ay, ay, ay.
Share. Upload block. A ver, ese como no. Upload block. Como bloqueado el upload. Y si les comparto a alguien un AnyDesk. A ver, déjeme ver. Meets. ¿Tú sabes cómo se llama? Tienes que bajar rápido. Sí. Aquí. Tienes que bajarlo a Nieves. Pero búscalo por Google. Para que tú lo manejes el computador. Parece que sí. Ah, pero entonces, ¿cómo sacar ese asunto del. ¿Ah? Pantalla completa. No, no me aparece la presentación, no hay caso. Sí. Ahí la tengo como compartir. Qué lata. No, no se puede compartir. Debe estar bloqueada. Alguien dice, sí, alguien. A ver. Yo me estoy conectando a la reunión a través de WhatsApp. ¿Será? No debe tener nada que ver. Pues si me conecto por el link o con. Elige que compartir conmigo. Siempre pasa lo mismo. Debe ser este computador que tiene bloqueado algo. Doc, mire, Sí, le comparto aquí, mire un poquito para que pueda ver. Y ya. aquí dice, tiene que ir a configuración, después usuarios bloqueados, buscar el usuario, desbloquear y pulsar Esto en el Chrome. en el Chrome, ¿sí? Y se tiene que ir aquí, mire, aquí donde está usuario. Aquí te veo solo a ti, no veo pero vamos a ver acá. Configuración en el Chrome. Aquí está sincronizando, administrar cuenta de Google, tu perfil, y después tú dices autocontrasseña, privacidad, rendimiento, diseño motor. Al iniciar, descargas, restablecer configuración. Permitir esta vez, a ver. Ya, vamos a volver. Ventana. Ahí nada, no nos les aparece la presentación tampoco. Doc, y si ahí le coloca presentar abajo, aquí en el abajito, en su lado derecho, en la parte inferior. A ver, al lado derecho. Ahí donde dice presentar, acá abajito. Aquí me dice, estás presentando y ustedes no ven nada. Vemos la presentación, Doc, pero no estamos de pantalla completa. Y se ve muy pequeño. No, si quiere, mire, justo en el lado suyo, en el lado derecho, ahí donde dice más y menos, Sí, lo agrandamos. lo puede andar, o abajo también hay como un telón. Es también con lo que apriete eso. Sí, lo que pasa es que esa es lo que... déjame ver ahí otro poquito. Y ahí No, tampoco, pucha, que lata. pero Y se ve, se alcanza a ver, así. pero muy, muy, muy chico, ¿no? Y Ahí lo estoy agrandando un poco. No, que lata que se ve así. Ahí nada. ahí igual se alcanza a ver, Doc. Y si le aprieta ahí donde dice de 6 a copy, Save a copy. Es que sí, esto es como para guardarlo nomás, supongo. ¿Ves? bloqueado. Sí, sigue bloqueado. Y es muy, muy chico que se ve. No, no es la idea. La idea es que se vea. Doc, pero tampoco se ve tan ¿Mm? pequeño, ¿ah?
¿Ah? ¿No se ve Quizá tan pequeño? igual podría tomar la parte de las diapositivas de la izquierda donde muestra la lista de diapositivas y si pone el cursor Sí, ahí, lo puede sí, achicar más todavía. No, no sé, pequeño. claro, para que se vea. Aquí lo estoy tratando de agrandar, pero ahora no veo. Qué lata porque se ve así, realmente. Bueno, pero o es muy pequeño lo que le aparece a usted. No, no entiendo que vamos a dejar de compartir y va a hacer una vez más. Debo tener algo bloqueado. Después le voy a decir al informático que me lo... Vamos a compartir pantalla, pantalla completa. No hay nada, me aparecen ustedes. En ventana sí me aparece la presentación. Configuración nada más. Ya, en ventana aparece la presentación y compartir. Y esto es lo que me aparece, ¿no? No, buen día. Sí, Y mandársela a alguno de nosotros para que nosotros la presentemos y usted nos dice siguiente. bueno, ya, esa mejor. Se las voy a, hagamos eso, se las mando la voy a mandar ahí mismo al chat para que la, Ya, profe, envíenmela y ¿parece? yo la trato de poner acá. Pedro, mándela nomás. Ya, vamos a dejar, ya, vamos a dejar de compartir y se las mando al tiro al chat. Mm, ya, ahí la mandé. ¿A dónde la mandó, Doc? Al WhatsApp. Está en el WhatsApp de Neurosach. ¿La encontraron? Ya se está subiendo aún porque no ha llegado. No ha llegado. Ahí va de nuevo. Ah, es que está un poquito pesada. Es por eso. Pero está a punto de llegar. Ahí sí. ¿Les llegó o nada? Ya, ahí se la mandamos. A mí me llegó. Ahí, no, Voy a a tratar de Neurosach no descargar. llegó, pero le llegó a Michael Candia. Si no, la otra es que la veamos más pequeño nomás. Un segundo, profe, y yo la voy a tratar de editar.
presentar. Ya. Debe ser unos 35 minutos de presentación, quizá un poquito menos, para que a las 9 ya estemos desocupados. Así que, no estoy conmigo. Ya. Voy a prender otro computador de cualquier manera, a ver si resulta. Otro. Ahí, por si acaso, ahora se está viendo ahora se está viendo perfecto. Está viendo Sí, ahora se ve bien. súper bien. Doc, ya estamos logrando compartir la presentación. Ahí se ve bien, ¿cierto? Se ve bien. Ahí, ¿aló? ¿Sí? Doc, ¿Sí? los chiquillos del Salvador, de la USACH, compartieron la pantalla. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces ahí se puede, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Doc, ahí usted me avisa para pasar a la siguiente ya. Pues. Listo. Bueno, primero que todo, buenos días y perdonen por estos inconvenientes que han pasado, pero mira, el día de hoy no es de vascular, vamos a hablar un poco de las mielopatías, en particular del síndrome de descompresión medular que se ve en los buzos y que, por supuesto, es una realidad que es un poco más ajena a lo que ocurre en Santiago y es por eso que quería mostrarle un poco esta patología y además hacer el diagnóstico diferencial con otras mielopatías que son más frecuentes para nosotros. Pasemos adelante. No hay conflicto de interés
Y otra adelante, como hoja de ruta, vamos a hacer una definición de lo que es la mielopatía. Después vamos a hablar de la presentación clínica de alguna de ellas y de las imágenes más características, para luego entrar en los diagnósticos diferenciales y finalmente hablar de lo que es la patología de la descompresión medular en los buzos y mostrarlo con algunos casos clínicos nuestros y algunos de la literatura. Pasemos adelante. Como definición de mielopatía, es una sintomatología neurológica secundaria a un compromiso medular. Para dividirla ampliamente podemos hablar de mielopatía compresiva versus no compresiva. La resonancia magnética es el estudio de elección, permite primero que todo descartar si hay una patología compresiva y si la hay, localizar el nivel y además, como esta patología tiene un amplio diagnóstico diferencial, es muy importante conocer la historia clínica, principalmente en torno al inicio de la sintomatología. ¿En qué nos debemos fijar? Como toda patología, tenemos que fijarnos primero en los criterios clínicos y, lógicamente, en los imagenológicos. De los clínicos, es importante conocer el tiempo de evolución. El tiempo de evolución, vamos a hablar de una patología aguda cuando es de 3 a 21 días, como es principalmente las infecciones. Uno puede tener un infarto medular, alguna trastorno post-vacunación dentro de las agudas. Subagudas, semanas a meses, donde hay un ejemplo característico que son las metabólicas principalmente, y crónicas cuando hablamos de meses a años, dentro de las cuales hay tumores medulares, también melopatías asociadas a HIV y distintas otras patologías que nos permiten de alguna manera hablar de cronicidad. Y en base a la imagen, primero lo que tenemos que evaluar es si efectivamente hay una hiperintensidad en la médula y lógicamente descartar un artefacto y tratar de dilucidar si esta hiperintensidad es secundario a una lesión compresiva o no compresiva. Entonces aquí tenemos un diagrama del Radiopedia que es bien, digamos, didáctico para entender un poco. En rojo van a ver dónde se ubica la lesión y el anillo rojo que ven alrededor del intrarraquídeo va a ser el anillo o el saco dural. Entonces imaginémonos que estas son todas lesiones intrarraquídeas. Para localizarlas, nosotros tenemos que decir dónde se encuentran respecto a la médula y respecto a la dura madre. Entonces, arriba de todo tenemos una lesión intrarraquídea extradural, ¿verdad? Si se fijan, esta región posterior está desplazando hacia adelante la dura madre y está ejerciendo algo de efecto compresivo sobre el saco dural. Al medio tenemos una lesión que es intradural, intramedular, porque vemos que esta lesión roja está dentro del saco dural y está desplazando la médula hacia adelante. Y al final de todo tenemos que la lesión es intrarraquídea, intradural e intramedular, porque está en el espesor de la médula. Como norma general, las dos primeras generalmente pueden obedecer a causas compresivas, mientras que la última, la intramedular, a causas no compresivas. Pasemos adelante. Cuando ya vemos que hay primero que tenemos que ver es si efectivamente hay una hiperintensidad. Si hay una hiperintensidad principalmente en T2. Démosle una adelante. Si es alteración de la señal, primero tenemos que fijarnos en el segmento longitudinal, en sagital. ¿Cuánto abarca esto? Y generalmente esto lo medimos en cuerpos vertebrales y hablamos de una lesión que es de corto segmento cuando es menor de un cuerpo vertebral. Como tienen una referencia arriba a la izquierda, ahí vemos una lesión que es de corta altura, por así decirlo, menor que un cuerpo vertebral, y esa es muy típica de esclerosis múltiple, versus las otras tres que tenemos a la derecha, que son lesiones longitudinalmente extensas porque abarcan más de 3 cuerpos vertebrales. Y en esa categoría entran las lesiones desmielinizantes, la mielitis transversa, la enfermedad descompresiva que conocemos nosotros, que vamos a conocer nosotros como es la enfermedad descompresiva del buzo. Ya una vez que tenemos la alteración de la señal y su longitud en sagital, avancemos tenemos que ver el compromiso axial. Y si se fijan, nosotros en la médula, lógicamente la anatomía, tenemos la sustancia gris en el centro y la sustancia blanca en la periferia. Y hay mucha más sustancia en el hemisegmento posterior, por así decirlo, que en el anterior. Por lo tanto, en la esclerosis múltiple van a haber placas principalmente en cuña, en los cordones laterales, posteriores o posterolaterales, como es el ejemplo de la izquierda. En la patología
desmielinizante, vamos a, como tipo ADEM, neuromielitis del espectro neuromielitis óptica o mielitis transversa, va a comprometer tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Avancemos otra. Además de eso, hay que evaluar si hay expansión del cordón medular. Estas lesiones desmielinizantes pueden presentar, sobre todo las últimas 3 a la derecha, pueden presentar algo de expansión medular, no tanto como los tumores. Aparte de la expansión, tenemos que ver si hay realce de contraste y si hay signos acompañantes. Avancemos. Y acá es un diagrama muy característico que habla de más o menos, según el compromiso en axial de la médula, de establecer qué patologías pueden ser. Cuando hay un compromiso medular central con la sustancia gris y la sustancia blanca, podemos hablar de la neuromielitis óptica, de la ADEM, de enfermedades tipo colagenopatías, de la mielitis transversa, y yo agregaría también la enfermedad descompresiva medular de los bustos. Nuevamente, cuando tenemos cuñas en el aspecto cordonal anterior, medio, posterolateral y posterior, es muy típico de esclerosis múltiple, sobre todo cuando son segmentos cortos. Cuando hay patología más vascular, el compromiso suele ser central, suele ser de la sustancia gris. También hay una enfermedad que es el MOGAD, que da un compromiso exclusivo casi de la sustancia gris y que da un signo de H en onda, pero eso no es tan importante. Cuando tenemos un compromiso cervical de las columnas dorsales con una forma en cuña invertida, eso es muy típico de la degeneración combinada subaguda en contexto de déficit de vitamina B12, y la deficiencia de cobre también da un cuadro muy parecido, casi indistinguible. Y cuando tenemos un compromiso de cuernos anteriores, es característico, pero no exclusivo, de infartos medulares, de enterovirus o trastornos post-vacunación. Pasemos adelante. Cuando uno habla de mielopatías compresivas, que son las más frecuentes, primero, como dijimos, tenemos que fijar si hay una alta señal T2, que es lo más característico. Aquí vemos en este caso cómo si nos fijamos en el diagrama que vimos antes, podemos situar a una lesión intrarraquídea, extradural, que comprime el saco dural hacia adelante y a la médula hacia anterior y a la médula espinal hacia anterolateral. Uno puede hablar que hay mielopatía compresiva porque, si se fijan, tiene un aumento de su señal T2, en este caso de un hematoma intrarraquídeo. Avancemos. También este es un signo muy característico que no es exclusivo de las mielopatías compresivas, pero que se describe bastante, que es en ojos de serpiente, como ven ahí, porque es una imagen muy característica que se suele dar en el área de la estenosis más significativa, habitualmente por trastornos degenerativos, como pueden ser osteofitos o hipertrofia del ligamento amarillo. Pasemos adelante. Pero también yo quería mostrarles esta lesión que vemos acá en el segmento dorsal alto para explicar que no toda mielopatía compresiva esperen que haya un aumento de la señal. Ustedes pueden decir que hay mielopatía compresiva simplemente con ver que haya una tumefacción sin alteración de la señal en esta secuencia sagital T2 en el segmento comprometido. En este caso, por una lesión secundaria, se fijan que hay una fractura secundaria, probablemente de una vértebra infiltrada que tiene un margen convexo posterior, que eso es muy típico de la infiltración secundaria. Por lo tanto, saber que uno puede hablar de mielopatía compresiva simplemente encontrando una tumefacción en el segmento medular más comprometido. Y además, pasando a la próxima diapositiva, también existen realce que se ha descrito últimamente, que es un realce en panqueque, entre comillas, que es como vemos a la izquierda, tenemos el aumento de la señal T2, tenemos un área estenótica degenerativa con una hipertrofia del ligamento amarillo, con alteración de la señal T2, algo de tumefacción, como dijimos, y que en las secuencias con contraste tiene este realce definido como en panqueque en la zona más estenótica. Avancemos. Ahora pasamos a las mielopatías no compresivas, que aquí es donde vamos a tener el gran diagnóstico diferencial con la enfermedad descompresiva. Hay muchas categorías, las desmielinizantes, donde está la esclerosis múltiple, la ADEM, la neuromielitis óptica, vasculares, como puede ser el infarto medular o espinal, las fístulas arteriovenosas durales
perimedulares, las malformaciones arteriovenosas medulares propiamente tal, que son un poco más escasas, digamos, menos frecuentes. También causas infecciosas, como son bacterianas, virales, parasitarias, causas tumorales, donde el tumor más frecuente que van a ver en la médula es el ependimoma, seguido del astrocitoma, hemangioblastoma, pero por supuesto que pueden encontrar una amplia gama, pero las dos más frecuentes son lejos el ependimoma en primer lugar y el astrocitoma en segundo lugar en los adultos. Metabólicas, degeneración combinada subaguda, como mencionamos, por déficit de vitamina B12 y también la deficiencia del cobre, que da una imagen muy característica. Y algunas causas traumáticas poco frecuentes, como es la mielopatía subaguda ascendente postraumática, que es un cuadro, como les digo, poco frecuente, pero que suele ocurrir algunas semanas después de un traumatismo medular importante. Avancemos. En este algoritmo, generalmente cuando uno estudia estos temas, aparecen un montón de causas, pero en ninguna de ellas aparece el síndrome de descompresión medular. Pero hemos visto que finalmente es una mielopatía no compresiva de instauración aguda de un segmento longitudinalmente extenso con un compromiso en el eje axial de la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces, como ya salimos de las compresivas, entramos en las no compresivas. Como les dijimos, la clínica es muy importante porque si es aguda, con o sin expansión, vamos a tener causas desmielinizantes, causas vasculares como el infarto, que al igual que en el cerebro se va a presentar de una manera ictal, y causas infecciosas, y yo agregaría la mielopatía del buzo. Causas no agudas, ya mencionamos algunas, como puede ser la neoplasia, más crónicas, los metabólicos, degeneración combinada, neurodegenerativo, HIV, entre otras. Pasemos adelante. Esto ya conocido, las desmielinizantes, fíjense ustedes estas lesiones como muy características de una enfermedad desmielinizante, de una esclerosis múltiple, con lesiones periventriculares, callosos septales en la interfase. Aquí no se ve claramente que una placa con un perivenular, pero sí son muy sospechosas de una esclerosis múltiple, y que si sumamos al estudio de la columna cervical medular, vemos cómo estas placas son en el eje sagital longitudinalmente cortas, menor de un cuerpo vertebral, y que en el eje axial muestran un compromiso en cuña posterolateral, en este caso derecho, como es lo más frecuente, con o sin realce de contraste. Esto es un tipo. Pasemos adelante. También tenemos otro espectro de enfermedades desmielinizantes, como es la neuromielitis óptica, el MOGAD, el ADEM, que aquí lo que ocurre es distinto. Como ven en el eje, en la primera a la izquierda, vemos un sagital T2 de la columna dorsal, donde se ve una expansión cordonal con un segmento de alta señal T2 longitudinalmente extensa, que abarca en este caso más de 5 cuerpos vertebrales, y que al administrar contraste paramagnético se ve como muestra un realce, en este caso algo parcheado. Adelante. Aquí vemos un caso muy reciente, si se fijan arriba, de hace una semana atrás. No tenemos el resultado, pero yo se los quería mostrar igual, y les contaré en una próxima sesión qué salió en el líquido. Pero fíjense ustedes, interesante este caso, porque a la izquierda, como vemos en una paciente joven de 35 años con clínica de alteraciones visuales y también medulares, vemos cómo muestra una alteración de la señal con algo de tumefacción a nivel de la cabeza del núcleo caudado, en la región ventromedial del tálamo, y que son zonas de distribución muy de aquaporinas, y que si se fijan en la derecha, en la coronal, hay algo de compromiso del quiasma óptico con un aumento de su señal. Avancemos. Este es un caso de la semana pasada, y que en el sagital vemos cómo hay un compromiso en la base del tercer ventrículo, pero también llama la atención este extenso compromiso con alteración de la señal y algo de tumefacción hacia el área postrema. El área postrema es esta área que ven en el aspecto dorsal del bulbo medular, adyacente a la parte más inferior del cuarto ventrículo. Esa es una zona donde se concentran muchas células ependimarias, que son conocidas por tener una sensibilidad a la detección de toxinas en el torrente sanguíneo, y que le da cuenta del centro del vómito. Avancemos. Y la otra patología es, bueno, antes de meterme en infarto medular,
mencionarles que este caso anterior creemos que es una neuromielitis óptica, que tiene muchas cosas de aquello, y estamos esperando el líquido, ya les contaremos, pero es muy característico el compromiso en la sustancia blanca, digamos, la sustancia peripendimaria, del quiasma óptico, de la médula longitudinalmente extensa y del área postrema. Ya, así que estamos esperando, ahí les vamos a comentar. El infarto medular, 5 a 8% de las mielopatías agudas. La presentación es bimodal, porque se da en gente más joven, habitualmente con cardiopatías, o en gente mayor que tiene factores de riesgo cardiovasculares, como también alguna intervención con endoprótesis aórtica. El compromiso puede ser de la arteria espinal anterior como hallazgo más frecuente. Lógicamente, al igual que en el cerebro, la RM es la técnica de elección, especialmente con su secuencia de difusión. También se define en el eje axial en ojos de serpiente o en ojos de búho, como vemos en la imagen a la derecha, y es una patología que hay que mencionar, que se ve con un compromiso longitudinalmente extenso, sin tanta tumefacción, pero puede tenerla, y con clínica de presentación aguda, ictal. Avancemos. El infarto medular, en sagital, vemos cómo tiene algo de expansión a nivel dorsal, con aumento de la señal T2 longitudinalmente extenso, y hemos aplicado, este no es un caso nuestro, pero hemos visto infartos que uno aplica o que le hacemos difusión en sagital, y efectivamente se ve áreas de restricción de la señal en difusión. Por lo tanto, creemos que es útil como secuencia de apoyo para dar con el diagnóstico. Avancemos. La fístula arteriovenosa dural perimedular, aquí como lo que ocurre también es una alteración de la señal de la sustancia blanca, probablemente congestiva, longitudinalmente extensa, sin mucha expansión, donde uno ve en el aspecto dorsal del cordón medular estructuras serpentiginosas que son el drenaje venoso perimedular, que al estar fistulizado lo que hace es que esté absolutamente arterializado. Entonces este se dilata, hace este trayecto serpentiginoso, y al estar este drenaje colapsado, dilatado y congestivo, hace que finalmente la médula espinal presente una alteración de la señal con una clínica de instauración, a diferencia del infarto, más larvada, más subaguda. Entonces aquí lo que hay que hacer es desaferentar el punto de fístula, que habitualmente son mediante arterias raquimedulares, que convergen en un punto de fístula, arterializan este drenaje venoso perimedular y finalmente hace que el paciente presente clínica. Avancemos. Como algo mencionamos en el principio, los tumores medulares en los adultos, el ependimoma es el más frecuente, seguido del astrocitoma, y el angioblastoma en un tercer nivel. Lógicamente, entre los tres más frecuentes, y de estos los dos primeros son lejos los más frecuentes. Para tener más o menos una sospecha de que la lesión es tumoral, primero la clínica va a ser una clínica más larvada, más insidiosa, y la imagenología, los hallazgos críticos o que uno espera es que haya una alteración de la señal T2 más heterogénea que en las mielopatías más, digamos, metabólicas o desmielinizantes, es una alteración de la señal T2 más heterogénea, con una gran expansión cordonal en muchos de los casos, y habitualmente con realce de contraste. Vemos un ejemplo acá, por ejemplo, el astrocitoma. Vemos aquí, sí que llama la atención que hay una gran expansión del cordón, ¿se fijan? Con un segmento que es en este caso más extenso, y que a su vez, si agregamos contraste, puede presentar en la otra imagen, vamos a ver, en la otra diapositiva, vamos a ver que esta lesión es de isoseñal T1, pero muestra un realce de contraste tras el uso de gadolinio, y además es un compromiso del cordón medular con afectación de la sustancia gris y blanca. Como se fijan que una expansión es bastante más llamativa que en las otras patologías. Después tenemos el otro tumor frecuente, que es el ependimoma, que tiene lo mismo, expansión cordonal, alteración de su señal T2, con o sin realce, pero en este caso tenemos un signo que está descrito ahí, que se llama el CAP sign, que es esta hiposeñal
que ocurre en los extremos del tumor, porque es un tumor que está dado a tener fenómenos hemorrágicos y por tanto hacen este signo de CAP sign, que es ese anillo de hemosiderina que se ve con hiposeñal T2 tanto en el margen apical como en el margen inferior de la lesión. Eso es muy característico del ependimoma. Avancemos. Acá nuevamente con expansión cordonal, compromiso sustancia blanca, sustancia gris. Avanzamos. Para pasar a las causas metabólicas, degeneración combinada subaguda muy frecuente, o sea, es una imagen muy característica, deficiencia de vitamina B12, desmielinización de las columnas posteriores y laterales, con la clínica de alteraciones cognitivas, debilidad, parestesias, trastorno marcha y equilibrio, y ocurre en pacientes con anemia perniciosa, gastrectomía, resección ileal, entre otras. Y esta es la imagen que es bastante característica, como ven en columna cervical, un compromiso longitudinalmente de más de 3, habitualmente de más de cuerpos, 3 de cuerpos vertebrales, columnas posteriores, que en el plano axial se ve esta imagen de cuña posterior o de una B corta invertida. Pasemos adelante. La mielopatía por enfermedad de descompresión es a donde queríamos llegar finalmente, que es lo que nos convoca en esta reunión. Es una emergencia neurológica que ocurre en buzos tras inmersiones de más de 50 metros de profundidad, con una clínica medular aguda y cuya fisiopatología no está completamente conocida, pero existen algunas teorías al respecto. Es una lesión inflamatoria desatada por una cascada que se desencadena secundaria a la formación de burbujas de nitrógeno y da una hiperintensidad de la señal medular en T2 con afectación de 3 o más segmentos vertebrales, por lo tanto estamos hablando de una mielitis longitudinalmente extensa en el sagital, que en el axial hemos visto que compromete tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, etiología multifactorial, hay edema, hay sangre, hay melomalacia o cavitación, debe tratarse tempranamente con oxígeno hiperbárico, también con algunos pulsos de corticoide, de metilprednisonola, y su diagnóstico diferencial es amplio porque entramos dentro de todas las mielopatías no compresivas que muestran un compromiso longitudinalmente extenso. Avancemos. La fisiopatología, como les digo, cuando están los buzos muy sumergidos, tienen una gran presión atmosférica. Esa presión atmosférica importante hace que se formen burbujas de nitrógeno inertes que pasan al intersticio, saturan el intersticio y posteriormente cuando el buzo quiere salir a la superficie, tiene que ir haciendo ascensos progresivos para que este nitrógeno pueda difundir. De lo contrario, si sube muy rápidamente, este nitrógeno no difunde y se transforma en una embolía arterial gaseosa o venosa o toxicidad in situ, que son las 3 grandes teorías, y hace que genere una enfermedad por descompresión, que se llama tipo 1 cuando es leve, que no la vemos en la resonancia porque habitualmente no consultan, y ahí lo que vemos es que, o lo que relatan los pacientes es que tienen artralgias o algunas alteraciones inespecíficas, algunas alteraciones cutáneas. Pero cuando ya es tipo 2, tenemos las manifestaciones que son muy amplias, que pueden ser signos neurológicos medulares propiamente tal. Avancemos. Si se fijan, entonces el daño del sistema nervioso central va a ser por 3 mecanismos: la oclusión arterial, venosa o la toxicidad in situ del nitrógeno, que hace que se desencadene una respuesta inflamatoria. La resonancia es la técnica de elección, tiene que ser rápido y permite obviamente detectar las lesiones medulares tipo 2 porque las tipo 1 no llegan a consultar. En nuestra realidad son buzos que se dedican principalmente a la recolección de algas que se dan en la profundidad de la orilla, pero bueno, no tan en la orilla, a 50 metros, y cada vez hemos visto que ellos ya cuando terminan esa cota van más profundo y cada vez se sumergen más y muchas veces ellos tienen un límite de descompresión al ir subiendo y no lo hacen, ascienden más rápido de lo que corresponde y hace que presenten estos cuadros clínicos que pueden ser desde confusión, alteraciones visuales, del lenguaje, debilidad muscular, dolores como tipo urentes en los dermatomas, trastornos de vértigo, hipoacusia, hasta edema pulmonar, que ya es más raro. Avancemos. El tratamiento es llegar al hospital, oxígeno
digamos, alta dosis, en la urgencia, con pulso de metilprednisolona y pasar a la resonancia. Al final esto actúa como un protocolo stroke, pero con un N mucho más pequeño, lógicamente. Le hacemos la resonancia y si vemos, se confirma el diagnóstico que, dado el antecedente clínico más la imagen, ya con eso ya más o menos tienes el diagnóstico, se plantea el inicio de tratamiento con cámara hiperbárica, habitualmente 20 a 30 sesiones, que lo que hace la cámara hiperbárica es disminuir de alguna manera el volumen y también la cantidad de burbujas de nitrógeno y hacer un fenómeno de, entre comillas, recompresión. Avancemos. Casos nuestros, caso clínico, aquí les pongo en verde el buzo porque esto es lógicamente lo que se repite, y eso más la imagen ya tenemos el diagnóstico. 35 años, masculino, sin antecedentes, tras una inmersión de más de 50 metros, a las horas después, pocas horas, empieza con mareos, parestesia en extremidades superiores e inferiores y compromiso de conciencia súbito, transitorio. Vemos la imagen, llega a la urgencia, oxígeno en alta al 100%, metilprednisolona, va a la resonancia. Fíjense ustedes aquí en el sagital, ¿hay alteración de la señal? Sí. ¿Expansión cordonal? Sí. ¿Segmento corto? No. ¿Segmento largo? Ok. En el eje axial, ¿qué es lo que vemos? Compromiso de la sustancia blanca, sustancia gris, longitudinalmente extenso, o sea, estamos en contexto de una mielitis longitudinalmente extensa en un buzo, el diagnóstico está hecho. Pasamos a otro caso. La imagen más o menos se repite. Aquí vemos, este es el mismo caso, fíjense, la afectación es tan larga que llega hasta el cono medular. Pasemos a otro. Caso clínico 2, paciente masculino también, 31 años, buzo, se repite, cuadro súbito de mareo, paresias y alteraciones sensitivas en extremidades inferiores tras una inmersión. Vamos nuevamente a la imagen, en este caso es un compromiso dorsal, longitudinalmente extenso, más de 3 cuerpos vertebrales, casi todo el segmento dorsal explorado, que en el eje axial también muestra un compromiso tanto cordonal lateral, posterior, bilateral y central. Sin mucha expansión en este caso. Post tratamiento en la cámara hiperbárica, 20 sesiones. Vean cómo en muchos casos vemos que la recuperación en la imagen y clínica es ad integrum, lógicamente en un tiempo adecuado. Avancemos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere preguntar al tiro o después? Doc, ¿qué pasa con difusión? La difusión, mira, es una excelente pregunta. La difusión la queremos incorporar en el protocolo. Lo que pasa es que nuestro N, desde que tenemos la resonancia, mira, no es menor para una patología tan rara, pero tenemos 18 casos, de los cuales no le hemos hecho, lamentablemente, difusión a ninguno. Pero esperamos que la difusión tenga restricción de la señal por la fisiopatología. Entonces estamos viendo que aquellos que vengan con síntomas más de sistema nervioso central cerebral, por así decirlo, hacerle además un protocolo stroke arriba y abajo difusión y gadolinio, porque también hemos visto que hay una minoría de los casos que también pueden presentar realce de contraste, como vamos a ver en el caso clínico 4. Entonces, a título, ahora esto es con fines más bien académicos, porque en estricto rigor con el antecedente de buzo que viene saliendo del agua, que presenta sintomatología neurológica y que le hacen la resonancia y tienes una alteración T2 longitudinalmente extensa, ya está. Ya está, te diría yo, el diagnóstico, y ahí rápidamente hay que meterlo a la cámara hiperbárica. Ahora, hemos visto que en casos que le damos gadolinio, pueden en algunos de ellos presentar realce. Ahora tendríamos que ver si estos casos con realce de contraste, cuál es su evolución. Lamentablemente, en un N tan pequeño todavía no podemos sacar conclusiones, pero por ahí va el tema. Pero es una excelente pregunta. Yo personalmente soy de la idea que tenemos que agregar la difusión en un sagital, un B1000 y una ADC, porque no te va a retrasar mucho más la exploración. Fíjese, caso 3, masculino, 55 años, daño hepático crónico, también recolectando algas a más de 50 metros. Por lo demás, ellos sacan el alga y afuera están esperando para comprarla porque se van a China para temas cosméticos. Y cada vez este recurso lo agotan, entonces se tienen que meter más profundo.
y a veces no están muy autorizados a sacar, que entiendo que es 1 tonelada no me acuerdo, ahí les mentiría, no sé si 1 tonelada a la semana, pero ellos a veces sacan más de lo permitido, entonces hacen ascensos rápidos y sobrepasan el límite de descompresión. Aquí de nuevo, mira, buzo, después de la inmersión, lipotimia, tetraparesia M3, vejiga neurogénica, vamos a la imagen se ve, en este caso, gran expansión cordonal, alteración de la señal, siempre se repite lo mismo, vemos cómo oblitera la cisterna, el líquido LSR en los segmentos C3, C4, C5, casi C6, en el segmento axial compromete tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, avanzamos. Y tras 20 sesiones en la cámara hiperbárica, fíjese cómo ya la expansión disminuyó, el aumento de su señal también disminuyó, ya empezamos a ver LSR anterior y posterior, por lo tanto, con mejoría clínica, por lo tanto, vemos que efectivamente cuando es a tiempo estas lesiones revierten. Avancemos. Mira, un caso 4, ya no les pongo ya la información clínica porque es siempre lo mismo, un buzo que sale del agua, patología neurológica, pero en este caso 4 yo quería mostrarles que a veces, como les mencioné, tenemos realce de contraste, como se ve aquí en la transición C3, C4 más posterior. Avancemos. Caso 5 también, compromiso longitudinalmente extenso dorsal en el eje axial amplio, central y periférico, y que después, en este caso, tras 20 sesiones, miren cómo recuperó toda la hiperseñal central medular, ya prácticamente no la tiene, con correlato clínico favorable. Avanzamos. Un caso de la literatura, semejante pero no tan evidente, en el caso A se ve un tenue aumento de la señal que al día siguiente se hizo más manifiesto en B y que tras varias sesiones en la cámara hiperbárica en C se ve cómo revierte ad integrum la lesión. Avanzamos otro poquito. Ya como para ir terminando y con mensajes para la casa, las mielopatías se dividen ampliamente en compresiva versus no compresiva. Ya vieron que es un gran diagnóstico diferencial. La clínica es muy importante para saber si es aguda, subaguda o crónica e ir orientándonos. RM es la técnica de elección. Y respecto a la descompresión en los buzos, es una causa de mielitis longitudinalmente extensa, aguda, que es potencialmente reversible con el tratamiento en la cámara hiperbárica. Es una urgencia, mientras antes actuemos es mejor, relativamente frecuente en nuestro medio, ya llevamos 20 casos, sin contar los que no consultan. La sospecha es, como dijimos, en un buzo con sintomatología medular aguda y, lógicamente, se requieren estudios estandarizados, prospectivos, para mejorar la detección de estas lesiones y comprender un poco mejor la fisiopatología, que hasta ahora son teorías. Y eso es un poco lo que les quería mostrar. Si tienen alguna preguntita, ahí feliz la intentamos responder. Doc, una consulta. Diga, ¿Por qué más frecuente? ¿Más lumbares y dorsales en vez de cervical? No, ¿Sí? ¿sí? Y la otra pregunta, si también se generan edemas, ¿por qué no podemos pedir STIR, por ejemplo? No, va el STIR va también. El STIR va, al final hacemos un sagital, el estándar, sagital T1, T2, STIR, axiales. Hay que agregar la difusión y el contraste. Vemos que no nos va a aportar más, pero quizás con un N más importante podríamos decir si este realce como fenómeno de rotura de barrera puede generar una peor evolución en los casos, pero no nos aporta más desde el punto de vista diagnóstico. Eso con respecto a lo primero. Y el segmento medular del cono generalmente lo respeta, no sabemos por qué, pero no tiene una predilección por el cono. Vemos que generalmente el compromiso es cérvico-dorsal longitudinalmente extenso. Ah, perfecto, gracias. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, ahí gracias por conectarse, estamos en contacto y en la próxima presentación les contamos cómo salió este caso que al parecer de esta mujer que, con las lesiones cerebrales, área postrema y medular. ¿Ya? Que estén muy bien y un buen resto de semana. Gracias, profe. Doc. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Buen día, gracias.